Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Código Libre. Mi nombre es Francisco Márquez y en este primer video tutorial vamos a aprender sobre lo que es el lenguaje de programación Python. Vamos a aprender lo más básico de Python y bueno, esperamos nuevamente subir otros videos. Espero que las personas se suscriban, le den me gusta y también dejen comentarios positivos, que no sean comentarios negativos, por favor. Así que bueno, vamos a empezar con lo que es Python. Las personas que quieren conocer qué es Python deberían buscar en internet, porque obviamente en internet van a conseguir mucha más información de la que yo le puedo dar aquí en este video. Pero vamos a ir conociendo lo más básico de Python. Decimos que Python es un lenguaje de programación multiplataforma porque se puede ejecutar en diferentes sistemas operativos. No solamente, por ejemplo, en Windows o en Linux, sino que en otros también se puede ejecutar. También es un lenguaje multiparadigma. Esto quiere decir que yo puedo programar o hacer programas desde programación orientada a objetos hasta programación multifuncional y otro tipo de programación que se pueden hacer también. Entonces Python nos da la ventaja de eso. Además de que Python es un lenguaje muy fácil, la sintaxis es muy fácil y yo creo que las personas que empiezan a conocer Python empieza a gustarle. O sea, se enamoran de Python porque es un lenguaje muy fácil, también es un lenguaje muy rígido, o sea, muy completo, ¿verdad? Entonces, a todas las personas que yo he visto y en internet que he buscado, les gusta Python. Así que bueno, vamos a conocer en este primer video tutorial lo que es la diferencia entre el intérprete, que es este que tengo acá, este que está a mi lado derecha, y el editor de texto, que es este que tengo acá. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre uno del otro. Vamos a ver, la primera diferencia entre el intérprete es que en el intérprete yo puedo, o mejor dicho, en el intérprete se ejecuta todo lo que se hace en este editor de texto. O sea, yo escribo mi algoritmo, lo guardo y cuando yo lo ejecuto se va a ejecutar en este intérprete o en esta consola de Python, sea el programa que sea, siempre y cuando obviamente termine la extensión .py. Cuando yo lo ejecute se va a abrir acá. Aquí es donde yo voy a ver realmente qué es lo que hace el programa, si el programa corre correctamente, si me da muchos errores. Ahí es donde yo voy a ver el código, pues. Correr el código como tal. Esa es la primera diferencia entre este intérprete y el editor de texto. En este editor yo no puedo hacer eso. Aquí yo puedo escribir la línea de código para que luego en el intérprete sea ejecutada. Esa es la primera diferencia entre uno de ellos. La segunda diferencia, la que yo tengo anotada aquí, es que en el intérprete solamente puedo hacer operaciones sencillas. Por ejemplo, como operaciones sencillas, puedo también de repente hacer una operación matemática, una simple suma. Vamos a sumar 5 más 4, por ejemplo, y me dice que es 9. Si se dan cuenta, esto es un proceso sencillo, ¿verdad? Y aparte es un solo proceso que estoy haciendo. Fíjense que aquí en estas tres líneas que me aparecen aquí, que es donde Python o la consola espera que yo escriba el código o el proceso que vaya a hacer, yo escribí 5 más 4 y me dijo que era 9. Ahora en la línea de abajo me aparecen nuevamente las tres líneas, pero vacío, o sea, esperando otro proceso para que yo lo haga. Entonces ya me doy cuenta que solamente puedo hacer un proceso. Ahora, yo en el editor de texto, acá vamos a ver la diferencia entre ellos. Yo puedo, por ejemplo, declarar una suma, una variable suma, y decirle que esa suma va a ser igual a 5 más 4 y que me muestre la suma, ¿verdad? Entonces tengo acá, la primera línea tengo mi variable suma con el proceso de la suma y el print que me muestra, que es para mostrar yo mensajes, me va a mostrar esa suma que yo realicé. Entonces vamos a guardarla primero. Yo voy a guardarla con el atajo de teclado, que es el control S, y lo voy a guardar en el escritorio en una carpeta que tengo yo, Python, y encima voy a sobreescribir este programa 1. Le voy a decir que sí, que reemplace, y ya tengo mi programa guardado. Ahora voy a ejecutarlo. Lo puedo ejecutar con F5 y me dice que es 9. ¿Ves? Si se dieron cuenta, la primera diferencia que yo les dije, que todo código que yo escribía en el editor se iba a ejecutar en el intérprete, o sea, en la consola de Python.
Cuando yo ejecuté en F5 este código que yo escribí aquí, se ejecutó acá, aquí está, ¿ves? 9. 5, la suma de 5 más 4 es 9. Yo lo vuelvo a ejecutar y me dice que es 9. Ahora ven la diferencia. Con el intérprete solamente puedo realizar un proceso. Vimos que yo arriba coloqué 5 más 4 y me dijo que era 9. Ahora si yo coloco acá nuevamente, a ver, acá 5 más 3 me dice que son 8. Pero si yo quiero saber solamente, sin necesidad de escribir el código otra vez, cuál es la suma de esos dos números, tengo que volver a escribir el código. Si yo lo hago desde el intérprete, tengo que volver a escribir el código. Entonces ya por ahí se vuelve muy tedioso la cosa, porque si ya yo realicé ese proceso, ya lo escribí, no tengo necesidad de volver a escribirlo. Para eso está el editor de texto. Entonces ya cuando vemos que se dice que es un solo proceso, se refiere a esto. Y también podemos realizar operaciones sencillas. Ahora también en el editor también podemos hacer operaciones sencillas, pero si voy a hacer algo sencillo, como por ejemplo una suma, yo para qué voy a querer hacerlo en el editor de texto cuando puedo hacerlo en el intérprete. O sea, es algo que es libre el uso, yo lo puedo hacer, pero o sea, si nos podemos ver qué es más fácil el intérprete. Entonces, esa es la segunda diferencia entre el intérprete y el editor. También tenemos la tercera diferencia, es que en el intérprete yo puedo obtener información acerca de los créditos de Python, como lo vemos acá, que me dice que yo puedo saber de esta forma, obtener conocimiento sobre el crédito, también sobre la licencia, sobre el copyright, ¿verdad? Y también obtener ayuda de Python. Si no sé, por ejemplo, para qué sirve un input, puedo buscarlo con la ayuda de Python. Entonces ya esa es la tercera ventaja, diferencia que hay entre el intérprete y el editor. Ahora, en el editor de texto yo puedo hacer más de un proceso, ¿verdad? Como por ejemplo vimos aquí que en mi primera línea hice la suma, en el segundo mostré esa suma que hice. También puedo, por ejemplo, escribir código más largo, mucho más largo, desde 5 líneas en adelante, por ejemplo. Incluso, mentira, desde una línea en adelante yo puedo hacer las líneas que yo quiera, según el algoritmo que yo quiera realizar, yo lo puedo hacer sin necesidad. Y también puedo guardarlo y ejecutarlo las veces que yo quiera. No es como el intérprete que yo tecleo, por ejemplo, yo le pregunto le digo que si 2 es mayor a 1, y me dice que es true, que es verdadero. Pero si yo quiero volver a saber si 2 es mayor a 1, tengo que volver a escribir el código. Entonces ya en esa parte no nos sirve. Nos sirve solamente para hacer un proceso. Entonces, bueno, esto es un poco sobre la diferencia entre Python y entre el editor de texto y el intérprete de Python. Entonces, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle me gusta a mi canal y también puede comentar acerca sobre este video, y si tienen alguna duda, si entendieron el video, si la explicación es clara, para nosotros obviamente mejorar un poco más. Y si tienen alguna otra inquietud, quieren saber otra cosa acerca de Python, pueden preguntarme también, y yo voy con mucho gusto a subir videos acerca de Python, porque lo importante aquí es conocer sobre lo que es la programación. A las personas que les gusta la programación pueden ir aprendiendo acerca de Python en este video, y también en otros canales hay muchos videotutoriales, que hay unos que sí se aprende, como hay otros que no se aprenden. Entonces yo espero que en este video sí se aprenda acerca de Python. Así que bueno, ya saben, suscríbanse, denle me gusta y comenten. Nos vemos.